¿Sabías que hay algo que yace en silencio en los hogares de innumerables familias fieles? Algo que tocan con amor, algo por lo que lloran, algo de lo que se niegan a desprenderse. Y sin embargo, esa misma cosa puede estar manteniendo abierta una puerta espiritual que nunca debió permanecer abierta. Escuchen atentamente, hermanos y hermanas, porque lo que voy a compartir con ustedes proviene de una advertencia que los sacerdotes han susurrado durante generaciones, una advertencia arraigada en la profunda sabiduría de la Iglesia, confirmada por los santos y vivida en carne propia, por una de las místicas más grandes que Dios haya dado jamás a su pueblo. Hay 10 cosas que debes entender sobre la conservación de la ropa de quienes ya partieron de esta vida, y al final de esta enseñanza sabrás exactamente qué hacer, por qué debes hacerlo y por qué el secreto más devastador de todos, ese que ha puesto de rodillas a hombres adultos entre lágrimas, ha sido reservado para el final. No te vayas antes de escucharlo, porque lo cambia todo. Quiero que imagines una pequeña rectoría de piedra en las colinas del sur de Italia, en el año 1922, en una noche fría, en la que el viento golpeaba contra las contraventanas como algo que intentaba entrar. Una joven viuda, de no más de 29 años, había caminado 2 días para llegar al pequeño pueblo de San Giovanni, llevando en brazos un fardo envuelto en tela. Dentro de ese fardo estaba el abrigo doblado de su difunto esposo, un hombre que había fallecido apenas 3 meses antes. Ella no lo había lavado, no lo había guardado. Dormía con él todas las noches, pegado a su rostro, respirando lo que quedaba de él, y le dijo al fraile que la recibió que no podía dormir, que las sombras se movían en su casa, que sus hijos se despertaban gritando y que una pesadez se había asentado sobre ella como una manta mojada que no se levantaba. Ese fraile era Fray Pío de Pietrelcina, y lo que él le dijo esa noche es la base de todo lo que voy a enseñarles. Pero antes de continuar con su historia, necesito que hagas algo, porque este mensaje no está destinado a quedarse solo contigo. En algún lugar, ahora mismo, hay una madre, un hermano, una hija en duelo que está sufriendo en silencio exactamente como sufrió esa joven viuda, y necesitan oír esto. Así que voy a pedirte, como un acto de caridad espiritual, que escribas en los comentarios abajo las palabras: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, porque cuando escribes esas palabras no estás simplemente tecleando, estás rezando, estás pidiendo al cielo que envíe este mensaje al alma exacta que lo necesita esta noche. Y si esta enseñanza te conmueve, suscríbete a este canal y pulsa el botón que muestra tu aprobación, no por mí, sino para que el algoritmo que rige este mundo moderno lleve estas palabras a los hogares donde la luz se ha atenuado. Ese simple acto es una obra de misericordia, y el cielo registra cada obra de misericordia. Permítanme ser absolutamente claros antes de dar un paso más, porque sé que hay quienes entre ustedes son cautelosos, y con razón, pues debemos probar todos los espíritus. Nada de lo que voy a enseñarles es superstición. Nada aquí es magia popular o invención temerosa de mentes ansiosas. Todo lo que les diré está fundamentado en la enseñanza pura e ininterrumpida de la Iglesia Católica, en las Sagradas Escrituras y en la sabiduría del Catecismo. Nuestro Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 22, dijo a un hombre que deseaba retrasar su seguimiento: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú sígueme». Hay en esas palabras una profunda verdad sobre el peligro de que los vivos se aferren tan fuertemente a los muertos que ya no puedan caminar hacia la vida que Dios les ha preparado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2089, nos advierte contra todo apego desordenado y enseña en las secciones sobre el primer mandamiento que debemos proteger el alma de prácticas y apegos que nos apartan de la confianza solo en Dios. Y el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12, advierte al pueblo de Dios contra la consulta a los muertos y contra toda práctica que abra el alma a lo que el Señor llama abominación. Entiendan esto. Todo lo que enseño proviene de dentro de los muros de la Santa Madre Iglesia, no de fuera.
Comencemos, pues, con lo primero que deben entender, y es esto. La vestimenta de los muertos no son los muertos. Escúchenme bien, hermanos y hermanas, porque aquí es donde tantas almas fieles tropiezan. Cuando su amado esposo, su madre, su hijo abandona este mundo, su alma no permanece en la tela que una vez usaron. La Iglesia enseña con absoluta claridad que el alma va inmediatamente ante el tribunal de Dios, como escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes en el Señor. El abrigo no retiene a su esposo, el vestido no retiene a su madre, y sin embargo el corazón humano, en su dolor, comienza a tratar esa tela como si fuera la persona, y aquí es donde comienza el desorden. Fray Pío lo entendió profundamente. Cuando aquella joven viuda apretaba el abrigo de su marido contra su rostro noche tras noche, no lo estaba recordando, se estaba negando a liberarlo, y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Recordar es santo. Negarse a liberar es una herida que supura. La santa que nos revela esta verdad más claramente a través de los siglos es Santa Teresa de Jesús, esa gran doctora de la Iglesia que murió en el año 1582, el 4 de octubre, en la villa de Alba de Tormes. Santa Teresa escribió extensamente sobre el desapego y enseñó algo que hiere el corazón moderno como una espada. Dijo que el alma que se aferra a las cosas creadas, incluso por amor, va tejiendo una cadena eslabón a eslabón, y esa cadena, aunque forjada en ternura, ata tan fuertemente como una cadena forjada en el pecado. Santa Teresa entendió que el dolor, cuando se coagula en apego, se convierte en una puerta. No una puerta al ser amado, pues el ser amado está con Dios, sino una puerta a la confusión, a la pesadez, a lo que los padres del desierto llamaron el espíritu de luto que nunca termina. Escribió que el enemigo de nuestras almas no siempre viene con cuernos y fuego. A veces viene con el rostro de nuestro amor, susurrando: aguanta, no lo sueltes, tenlo cerca, duerme con él. Y en ese susurro mantiene al alma enlutada, encerrada en una prisión que se parece exactamente a la fidelidad. Y aquí es donde Fray Pío, nuestro gran padre y confesor moderno, confirmó todo lo que Santa Teresa enseñó 3 siglos antes que él. Fray Pío, quien llevó las heridas de Jesucristo en sus propias manos durante 50 años, quien podía leer las almas de quienes se arrodillaban ante él en el confesionario, quien combatió las potencias de la oscuridad tan violentamente que los frailes de las celdas vecinas oían los golpes contra las paredes por la noche. Fray Pío le dijo a aquella joven viuda algo que quiero que grabéis en vuestro corazón. Tomó el abrigo de su marido en sus manos heridas y le dijo amablemente: «Hija mía, no lo estás abrigando. Él está más abrigado ahora de lo que puedes imaginar, envuelto en el amor de Dios. Te estás abrigando a ti misma en el frío. Dame este abrigo y déjame bendecirlo, y luego se lo daremos a un pobre que no tiene nada. Y cada vez que ese pobre esté abrigado, el alma de tu marido será elevada por tu caridad». Y cuando ella lloró y dijo que no podía, Fray Pío la miró con aquellos ojos que parecían ver directamente a la eternidad y dijo: «El amor que se aferra no es amor, es miedo vestido de amor». Y eso, hermanos y hermanas, es lo segundo que debéis entender. Lo segundo es que el apego se disfraza de devoción. Esta es la parte más astuta de todo el asunto. La joven viuda creía que estaba siendo fiel. Creía que lavar el abrigo, regalarlo, ponerlo en la tierra con caridad, sería una traición a la memoria de su marido. Pero Fray Pío le reveló que era lo contrario. Sostener la tela era sostenerse a sí misma en un estado de muerte perpetua, negando la resurrección, negando la esperanza, negando precisamente lo que su marido, desde el lugar de Dios, más deseaba para ella, que era que viviera y amara y criara a sus hijos en alegría en lugar de en la sombra de la tumba. ¿Veis cómo obra el enemigo? No tienta a los afligidos con el pecado obvio. Los tienta con una falsa fidelidad que lenta y silenciosamente drena la vida de los vivos. Y debo hablaros ahora de una mujer cuya historia he llevado conmigo durante muchos años, porque su sufrimiento fue tan profundo y su liberación tan completa
que no puedo hablar de este tema sin llorar cuando la recuerdo. Su nombre era Margarita, y vivía en un modesto apartamento en una gran ciudad, y perdió a su único hijo, un joven de 23 años, a causa de una enfermedad repentina que se lo llevó en una sola y terrible semana. Margarita hizo lo que tantas madres hacen. No podía tocar su habitación. Dejó todo exactamente como estaba la última mañana que él estuvo vivo. Su camisa colgaba del respaldo de su silla, sus zapatos estaban junto a la puerta donde se los había quitado. Su almohada aún conservaba la forma de su cabeza, y ella no dejaba que nadie moviera un solo hilo de ella. Durante 7 años, hermanos y hermanas, 7 largos años, esa habitación permaneció sellada como una tumba, y Margarita entraba cada noche, se acostaba en su cama, abrazaba su ropa contra su pecho y le rogaba que no la dejara. Pero lo que comenzó a suceder en esos 7 años fue algo que Margarita no podía explicar, y le daba demasiada vergüenza contarle a nadie. Dejó de dormir. Una pesadez se apoderó de ella que ningún médico podía nombrar. Se sentía observada en su propia casa. Empezó a escuchar, en las horas más profundas de la noche, lo que sonaba como una respiración de esa habitación sellada, y se convenció de que era su hijo, que había regresado a ella, que la ropa lo había mantenido cerca, y encontraba un terrible consuelo en esto, incluso mientras la destruía. Sus otras relaciones se marchitaron. Dejó de ir a misa, dejó de rezar, porque rezar, decía ella, enfurecía a la presencia. Se volvió delgada, gris y vacía, y los vecinos decían que la luz en sus ventanas tenía una cualidad extraña, tenue y fría. Ya no vivía. Existía dentro de un santuario de dolor que se había convertido en algo mucho más oscuro que el dolor. Y el dolor más profundo de todos, el dolor que confesó años después con lágrimas corriendo por su rostro, fue que ya no recordaba a su hijo tal como era, riendo, corriendo, lleno de vida. Solo podía recordar la habitación sellada, el frío y el miedo. Su aferramiento no lo había preservado, lo había borrado y reemplazado con una sombra. Quiero que se detengan un momento en el dolor de Margarita, porque sé que algunos de ustedes que me escuchan ahora lo reconocen. Quizás no en 7 años sellados, sino en un cajón que no pueden abrir, una prenda que no pueden lavar, un armario que pasan todos los días apretando el corazón. Y si ese es usted, quiero que sepa que hay una salida. Y no es el consejo frío y vacío del mundo que dice simplemente tírelo y siga adelante. No. La salida es el camino de los santos, el camino de la bendición, la caridad y la liberación santa, el mismo camino que Fray Pío enseñó. Y esto me lleva a algo que debo compartir con ustedes, porque sería un fracaso de amor de mi parte enseñarles el peligro sin darles el remedio. Verán, Fray Pío no solo advirtió a las almas sobre los peligros del apego desordenado. En su profunda sabiduría, y a través de 50 años de combate espiritual, desarrolló y transmitió un método práctico, un escudo espiritual diario, un conjunto de oraciones y disciplinas específicas que usaba para cerrar las puertas que el dolor, el pecado y el enemigo abren en nuestras vidas. Durante décadas, estas oraciones vivieron solo en la memoria de quienes se arrodillaron en su confesionario y en las cartas que escribió a sus hijos espirituales, pero han sido recopiladas, fiel y reverentemente, en una sola obra, un compañero espiritual titulado Los 21 días con Fray Pío, el método secreto del santo para ganar batallas espirituales y lograr milagros. No es un libro que se lee una vez y se deja a un lado. Es un escudo diario, un viaje de 21 días a través de las oraciones exactas, los actos de entrega exactos, las disciplinas exactas que Fray Pío mismo practicó y prescribió para proteger el alma y el hogar. En nuestro mundo moderno, donde tantas puertas son abiertas por el dolor, el miedo, el ruido y la oscuridad que presiona contra cada familia, un escudo espiritual diario ya no es un lujo para unos pocos devotos. Se ha convertido en una necesidad para cada hogar fiel. Y para aquellos que sienten esa pesadez que he descrito, que sienten que una puerta se ha quedado abierta en su casa o en su corazón,
Ese compañero está esperando en el comentario fijado debajo de esta enseñanza. Lo menciono no para venderles nada, sino porque he visto lo que les sucede a las almas que no tienen escudo, y no sería un pastor fiel si los enviara a la batalla desarmados. Permitidme ahora regresar a Margarita, pues su historia no concluye en la habitación cerrada. Concluye en la luz, y quiero que veáis cómo llegó hasta allí, porque es la tercera cosa que debéis comprender. La tercera cosa es que los muertos no desean ser retenidos por los vivos. Leed esto en vuestro corazón. Vuestros amados, si están con Dios, no desean nada más que vuestra libertad, vuestra alegría, vuestra santidad. Y si aún están en el fuego purificador del purgatorio, como enseña la Iglesia en su doctrina sobre las almas santas, entonces lo que necesitan de vosotros no es vuestro aferramiento, sino vuestras oraciones, vuestras misas ofrecidas por ellos, vuestros actos de caridad hechos en su nombre. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, nos enseña que es un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos, para que sean librados de sus pecados. ¿Oís esa palabra, librados? Los muertos necesitan ser librados y nosotros también. Margarita fue finalmente llevada a un santo sacerdote, un anciano muy parecido a quienes me enseñaron estas verdades por primera vez, y él no la reprendió. Lloró con ella, y entonces le dijo que su hijo la llamaba, no desde la habitación cerrada, sino desde el cielo, y que su único deseo era que ella abriera las ventanas, dejara entrar la luz, lavara la ropa con sus propias manos como un último acto de tierno amor, y luego la entregara a jóvenes que no tuvieran nada, para que el recuerdo de su hijo vistiera a los pobres y se alzara como ofrenda ante Dios. Y cuando Margarita finalmente hizo esto, cuando finalmente abrió aquella habitación después de 7 años, lavó cada prenda con sus lágrimas y sus oraciones, y las entregó a un albergue para indigentes, algo extraordinario sucedió. La pesadez se levantó en una sola noche. Durmió por primera vez en 7 años. La fría presencia que había confundido con su hijo se desvaneció, y en su lugar vino un calor, una paz genuina, y por primera vez pudo recordar a su hijo riendo de nuevo. Pudo ver su verdadero rostro. Le dijo a aquel viejo sacerdote que era como si su hijo hubiera estado atrapado detrás de una puerta cerrada junto con ella, y que al abrirla los había liberado a ambos. Esa es la verdad que el mundo nunca os dirá, hermanos y hermanas. La liberación santa no es abandono, es la forma más elevada de amor. La cuarta cosa que debéis comprender concierne a la diferencia entre una reliquia y un santuario de dolor, porque no quiero que ninguno de vosotros oiga esta enseñanza y se apresure a quemar todo lo que posee por miedo. La Iglesia siempre ha honrado la conservación de algo de los difuntos. Un anillo de bodas transmitido de generación en generación, un rosario sobre el que rezó vuestra abuela, una sola fotografía, una Biblia con la escritura de un ser querido en los márgenes. Estos son recuerdos sagrados, y no hay nada desordenado en atesorarlos. Los santos conservaban reliquias. La Iglesia está construida sobre la veneración de los restos sagrados de los mártires. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el corazón y está en la función. Un recuerdo sagrado os dirige hacia Dios y hacia la esperanza. Os hace rezar, os hace dar gracias, eleva vuestra alma hacia arriba, pero un santuario de dolor os arrastra hacia abajo, hacia el pasado, hacia la tumba, hacia el miedo, el insomnio y el aferramiento. Una prenda rezada y atesorada con esperanza es una bendición. Un guardarropa entero guardado sin lavar, con el que se duerme, sobre el que se llora, tratado como si la persona aún viviera en él, eso es un santuario de dolor, y debe ser desmantelado con amor. Preguntaos honestamente, ¿este objeto me hace rezar o me hace desesperar? ¿Me eleva hacia el cielo o me encadena a la tumba? Lo quinto que debéis entender es que el dolor, cuando no se sana, se convierte en una puerta que el enemigo vigila constantemente. Elijo estas palabras con sumo cuidado, porque no deseo asustaros, pero os mentiría si suavizara la verdad. Fray Pío hablaba a menudo y abiertamente del combate espiritual. Él sabía,
mejor que ningún hombre de la era moderna, que el enemigo de nuestras almas es real, que es paciente y que siempre busca una apertura. Y el dolor que se ha coagulado en una obsesión, en un rechazo a la esperanza, en una negación del plan de Dios, en ese insomnio frío que Margarita describió, es precisamente el tipo de apertura que el enemigo busca. No necesita derribar la puerta principal de vuestra alma si habéis dejado una ventana abierta atrás, y una prenda sin lavar, tratada como un santuario, llorada con desesperación, en lugar de rezada con esperanza, puede convertirse exactamente en esa ventana. No porque la tela tenga poder, comprendedme bien. La tela no tiene ningún poder, sino porque vuestro apego desordenado a ella crea una disposición espiritual, un estado del alma que el enemigo está más que dispuesto a explotar. San Pedro nos advirtió en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que seamos sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Busca el alma aislada, busca el alma insomne, busca el alma que ha dado la espalda a la esperanza y ha hecho de su propio hogar una tumba. Y esta es precisamente la razón por la que Fray Pío insistió tanto en el resguardo diario del que hablé, porque entendía que la respuesta a una puerta abierta no es el pánico, sino la disciplina. Es la práctica constante y diaria de la oración lo que sella el hogar y el corazón. He recibido tantas cartas a lo largo de los años de familias que describían exactamente esta experiencia: la pesadez, el insomnio, la sensación de una presencia, los niños que despertaban con miedo y que descubrieron que cuando empezaron a rezar de la manera específica y ordenada que Fray Pío enseñó, las disciplinas reunidas en ese compañero de 21 días, la atmósfera de sus hogares cambió en pocos días. Una mujer me escribió que durante años tuvo miedo de dormir, que se despertaba cada noche exactamente a las 3 de la mañana, atenazada por un terror que no podía explicar, y que después de comenzar las oraciones diarias de protección que Fray Pío usaba, las oraciones que sellan el hogar antes de dormir y lo consagran de nuevo al despertar, durmió toda la noche por primera vez en mucho tiempo y toda su familia sintió la diferencia. Miles de familias han hecho de este resguardo diario el ancla de su vida espiritual y describen lo mismo una y otra vez: paz al acostarse y protección al levantarse. Os digo esto porque quiero que imaginéis solo por un momento cómo se sentiría vuestro propio hogar si esa pesadez se levantara, si pudierais acostaros esta noche y sentir no miedo, sino la cálida presencia de vuestro ángel guardián, si pudierais despertar mañana sabiendo que vuestra familia camina bajo un escudo de oración. Esa paz no es una fantasía, es la herencia ordinaria del alma fiel que sabe orar. Y todo lo que necesitáis para comenzar ese resguardo esta noche ha sido reunido y está esperando en el comentario fijado, las oraciones exactas que Fray Pío usó, dispuestas como un viaje diario que cualquier familia puede seguir. La sexta cosa que debéis comprender es el profundo significado espiritual del lavado. Quiero detenerme aquí, porque hay algo hermoso y santo oculto en este simple acto que el mundo moderno ha olvidado por completo. Cuando Margarita finalmente lavó la ropa de su hijo con sus propias manos, llorando y rezando sobre cada prenda, estaba participando, sin saberlo del todo, en uno de los gestos más antiguos de la fe. El agua es el signo del bautismo, de la purificación, del paso de la muerte a la vida. En el Evangelio, según San Juan capítulo 13, nuestro Señor mismo se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, transformando un acto humilde en uno sagrado. Cuando tomáis la prenda de vuestro ser amado y la laváis, no con desesperación sino con oración, diciendo: Señor, así como este paño se purifica, purifica el alma de aquel a quien amo y purifica mi propio corazón de todo apego desordenado, estáis realizando un acto de profundo poder espiritual. Estáis convirtiendo el dolor en ofrenda. Estáis convirtiendo el apego en liberación. Estáis permitiendo que el agua se lleve no el recuerdo, nunca el recuerdo, sino el miedo, la pesadez.
la cadena. Por eso el frío consejo del mundo de simplemente desechar las pertenencias en una bolsa está tan equivocado. No es el descarte lo que sana. Es la bendición, el lavado, la oración, el dar. La séptima cosa que debéis comprender es la inmensa santidad de dar la ropa a los pobres. Nuestro Señor no podría haber sido más claro al respecto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36, nos dice que el último día dirá: «Tuve hambre y vosotros me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme». Y cuando los justos pregunten cuándo le vieron desnudo, él responderá que todo lo que hicieron por el más pequeño de sus hermanos, lo hicieron por él. ¿Comprendéis lo que esto significa para el alma en duelo? Significa que cuando tomáis el abrigo de vuestro difunto esposo y lo ponéis sobre los hombros de un pobre tiritando de frío, lo ponéis sobre los hombros de Cristo mismo. El abrigo de vuestro esposo se convierte en un acto de caridad divina. Se eleva ante Dios como una ofrenda, y eleva el alma de vuestro ser amado, y viste al Señor en la persona del pobre, y sana vuestro propio corazón, todo en un solo gesto sagrado. Por eso Fray Pío le dijo a la joven viuda que diera el abrigo de su marido a un pobre. No solo la estaba ayudando a soltar, estaba transformando su dolor en un tesoro guardado en el cielo, donde, como enseña nuestro Señor, ni la polilla ni el óxido destruyen. La prenda que se habría convertido en un santuario de dolor en su hogar se convirtió en cambio en una túnica de gloria en la eternidad. La octava cosa que debéis comprender, y hablo ahora con gran ternura, es que guardar demasiado puede robar a vuestros hijos y a vuestra familia su propia sanación. El duelo no es solo un asunto privado. Cuando un miembro de una familia construye un santuario de apego, proyecta una sombra sobre todos los que están bajo ese techo. Pensad en la historia de Margarita, y pensad en cuántas familias he conocido donde la habitación cerrada, el armario intacto, el cajón que nunca debe abrirse, se convirtió en una fuente de tensión, de miedo, de una pesadez inexpresada que los niños llevaron a sus propias vidas de adultos. Los niños aprenden a hacer el duelo observando a sus padres. Si ven un duelo que se aferra, que desespera, que enfría el hogar y vuelve las noches insomnes, aprenderán que la muerte es un horror a temer y resistir, en lugar de un paso a confiar a Dios con esperanza. Pero si ven un duelo que llora y luego lava, que se lamenta y luego da, que recuerda con amor y libera con fe, aprenderán la forma cristiana de morir, que es el camino de la esperanza, el camino de la resurrección. Debéis a vuestros hijos este testimonio. Les debéis la visión de un padre que amó profundamente y liberó fielmente. La novena cosa que debéis comprender es que el tiempo importa, y por eso la advertencia en el mismo título de esta enseñanza es: hacedlo cuanto antes. No lo digo para alarmaros, sino para amaros. Cuanto más tiempo permanece un santuario de dolor, más profundas son sus raíces en el alma. Los 7 años de Margarita fueron mucho más difíciles de deshacer que si hubieran sido 7 semanas. Cada noche que la joven viuda dormía con el abrigo de su marido pegado a la cara, le costaba más soltarlo. El enemigo ama la demora. Susurra: todavía no, no hoy, no estás lista. Espera hasta que seas más fuerte. Y por supuesto, el día de la fuerza nunca llega, porque lo que te haría fuerte es precisamente la liberación que sigues posponiendo. Por eso Fray Pío, que era tierno pero jamás blando, decía a las almas que actuaran, y que actuaran pronto. No para apresurar el duelo, pues el duelo es sagrado y lleva el tiempo que necesita, sino para no dejar que el duelo se convierta en la arquitectura permanente del hogar. Bendecid las prendas, lavadlas con oración. Conservad 1 o 2 recuerdos santos que eleven vuestra alma a Dios, y dad el resto a los pobres pronto, mientras vuestro corazón esté aún lo suficientemente tierno para liberarlos. No esperéis a que las raíces crezcan tanto que solo un gran sufrimiento pueda arrancarlas.
Y sé, hermanos y hermanas, que mientras digo estas palabras, algunos de vosotros no estáis pensando en vosotros mismos, sino en alguien a quien amáis. Quizás una madre que ha sellado una habitación, quizás un hermano que no puede abrir un cajón, quizás un amigo que se ha vuelto frío, gris y sin dormir en un hogar que se ha convertido en una tumba. Y quizás os sentís impotentes, sin saber cómo llegar a ellos, sin saber qué decir. Quiero hablaros especialmente a vosotros, porque hay una gran obra de misericordia que está a vuestro alcance. Vosotros sabéis ahora lo que muchos no saben. Vosotros conocéis la salida. Sabéis que la respuesta no es el frío consejo del mundo, sino el camino cálido y ordenado de los santos, el camino de bendecir, lavar, dar y la oración diaria. Y tenéis la capacidad de poner en manos de quien amáis la herramienta misma que podría liberarlos. Ese compañero de 21 días de las propias oraciones y disciplinas de Fray Pío, para que no tengan que enfrentar la oscuridad solos ni desarmados. He conocido hijos que han dado esto a madres en duelo y han visto regresar la luz a sus ojos. He conocido esposas que lo han puesto en manos de maridos que se habían apartado de la fe en su amargura y los han visto encontrar el camino de regreso al altar. No hay mayor caridad que podáis realizar por un alma en esa oscuridad que entregarles el escudo que Fray Pío forjó en sus 50 años de batalla. Dárselo a uno mismo es sabiduría. Dárselo a alguien que amáis y que se está ahogando en dolor, miedo o ataque espiritual es la más alta misericordia, y está esperando por vosotros en el comentario fijado abajo, listo para convertirse en vuestro regalo de rescate para aquella cuyo rostro se alza en vuestra mente incluso ahora, lo que nos lleva, por fin, hacia la 10ª cosa, el secreto más devastador de todos, aquel que os prometí al principio, aquel que ha puesto de rodillas a hombres adultos, aquel que cambia la forma en que entenderéis todo lo que os he dicho esta noche. Os he guiado a través del peligro de aferrarse, a través del disfraz de la falsa devoción, a través del umbral que el dolor abre a la fuerza, a través de la santidad de lavar y dar, a través de la urgencia de actuar pronto. Pero hay una verdad final, oculta bajo todas las demás, que Fray Pío reveló solo a unos pocos, y no concierne en absoluto a la ropa de los muertos, sino a algo mucho más profundo, algo sobre lo que los muertos nos piden verdaderamente, y por qué la prenda dejada sin lavar es solo el signo externo de una herida mucho mayor que vive dentro del propio corazón en duelo. Una herida que ninguna prenda podría jamás llenar, y ninguna habitación sellada podría jamás aliviar, y es esta. La razón por la que nos aferramos tan desesperadamente a la ropa de los muertos es que en lo más profundo de las cámaras ocultas del corazón afligido, tememos que si soltamos la tela, perderemos el amor mismo. Ese es el devastador secreto, hermanos y hermanas. En realidad, no se trata del abrigo. Nunca se trató del abrigo. El abrigo es solo la forma visible de un miedo invisible. El miedo de que nuestro amor fuera tan frágil que viviera solo en algodón y lana, que se evaporaría en el momento en que la tela desaparezca, que la persona realmente moriría una segunda vez, y esta vez para siempre, en el momento en que soltemos lo que una vez usó. Y Fray Pío, en sus 50 años de leer almas en el confesionario, descubrió que hasta que una persona sane esa herida interior, hasta que llegue a creer con todo su corazón que el amor no vive en la tela, sino en la comunión eterna de los santos, se aferrará a prenda tras prenda, habitación tras habitación, objeto tras objeto, y nunca encontrará descanso. La ropa es solo el síntoma, la herida es la creencia de que la muerte puede separar lo que Dios ha unido en amor. Y esa creencia es una mentira, la mentira más antigua, y debe ser desterrada. Escúchenme ahora, porque quiero contarles de un rey que aprendió esta misma verdad hace 3000 años, una historia escrita para nosotros en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y ha consolado corazones afligidos durante milenios. El rey David, el gran rey de Israel, el hombre según el corazón de Dios, tuvo un hijo que enfermó gravemente, y mientras el niño aún vivía, David ayunó y lloró, y se acostó en el suelo frío noche tras noche, y no se levantaba,
y no comía, y suplicó a Dios por la vida de su pequeño. Sus siervos tenían miedo, porque nunca habían visto tal dolor en un rey. Durante 7 días yació en el polvo de su dolor, y al 7º día el niño murió. Y los siervos tuvieron pánico de decírselo, pues se decían entre ellos: si lloró así mientras el niño vivía, ¿qué cosa terrible se hará ahora que el niño está muerto? Pero cuando David percibió que su hijo había muerto, hizo algo que asombró a todos a su alrededor. Se levantó del suelo, se lavó, se ungió la cabeza, se cambió de ropa, y entró en la casa del Señor y adoró. Y luego regresó a su casa y pidió pan, y comió. Y sus siervos desconcertados le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Ayunaste y lloraste por el niño mientras vivía, pero ahora que está muerto te levantas y comes. Y David dio una respuesta que quiero que escriban en la pared más profunda de su corazón. Dijo: mientras el niño aún vivía, ayuné y lloré, porque dije: ¿quién sabe si el Señor tendrá misericordia de mí y el niño viva? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Puedo hacerlo volver? Y entonces vinieron las palabras que contienen todo el secreto del duelo cristiano, las palabras que sacan la herida del corazón y la llevan a la luz de la esperanza. Yo iré a él, dijo David, mas él no volverá a mí. ¿Oyen la diferencia, hermanos y hermanas? David no se aferró. David no construyó un santuario. David no selló una habitación, ni se negó a lavarse. David adoró, y David se levantó, y David vivió, porque entendió en lo profundo de su alma real que su amor por su hijo no estaba sepultado en la tumba, y no estaba cosido en ninguna prenda, y no se había perdido. Estaba esperando. Iré a él. El amor simplemente se había adelantado a las manos de Dios, y un día David lo seguiría hasta allí. Esa es la esperanza cristiana. Esa es la curación de la herida. Tu amor no murió. Tu amor se adelantó a ti en la eternidad y te está esperando en la puerta, más vivo que nunca en la tierra. Y ningún lavado de prenda, ninguna donación de abrigo a los pobres, ninguna apertura de ventana sellada podrá jamás disminuirlo, porque el amor que tiene sus raíces en Dios es lo único en toda la creación que la muerte no tiene poder para tocar. Cuando finalmente creas eso, lo creas de verdad, el aferrarse simplemente se cae, como un vendaje se cae de una herida que ha sanado, y eres libre. Y esta es exactamente la curación que Fray Pío construyó en las disciplinas diarias que dejó, porque sabía que el corazón no sana al serle dicho que sane, sino al ser guiado, día tras día, a través de la oración, a través de la rendición, a través de la tierna reconstrucción de la esperanza. Eso es lo que es realmente el compañero de 21 días del comentario fijado. No es meramente un escudo contra la oscuridad, aunque lo es. Es un médico para esta herida exacta. 21 días que caminan con el alma en duelo, suave y sin vergüenza, desde la habitación sellada hasta la luz de la resurrección, enseñando al corazón a decir con el rey David: iré a él, y a decirlo con paz, en lugar de terror. Si todo lo que he dicho esta noche ha tocado el lugar en ti que aún se aferra a algo que no puedes nombrar, te ruego como tu hermano, abre ese compañero, deja que Fray Pío mismo te guíe a través de esos 21 días, y no pases una noche más a solas con la herida. Y así, en la autoridad de la fe que compartimos, quiero orar por ti ahora, no en un futuro distante, sino en este mismo momento, y quiero que recibas estas palabras como si se hubieran dicho directamente sobre tu hogar y tu corazón. Ahora mismo, declaro que cada puerta abierta por el dolor en tu casa está siendo cerrada en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, declaro que la pesadez que ha oprimido tus noches se está levantando, que la presencia fría que ha suplantado a tu ser querido está expuesta y expulsada, y que la verdadera paz del Espíritu Santo está descendiendo sobre el lugar donde duermes. Decreto, en el presente y no meramente en esperanza, que no eres guardián de tumbas sino hijo de la resurrección, que tu amor por el difunto está sellado para siempre en el corazón de Dios y que nada puede separarlo. Decreto que esta misma noche la luz regresa a las ventanas que se han oscurecido,
que las habitaciones selladas de tu vida se abren a la mañana y que el miedo que ha vestido la ropa del amor es desenmascarado y alejado de ti. Y decreto que, al comenzar, incluso esta noche, a bendecir y lavar y dar y orar, la cadena forjada eslabón a eslabón en tu dolor se afloja y caminas libre, y tu ser querido se regocija en el cielo al verte vivir de nuevo. Pero aún hay más que debo decirte antes de que podamos rezar la oración final juntos, porque te he mostrado la herida y te he mostrado la curación. Pero queda un misterio sobre lo que sucede en el mundo invisible en el momento en que un alma en duelo finalmente se suelta. Un misterio que Fray Pío presenció con sus propios ojos más de una vez, y se refiere a lo que vio en el mundo invisible, en el mismo instante en que un alma libera lo que ha aferrado durante demasiado tiempo. Fray Pío les dijo a un pequeño círculo de sus hijos espirituales que cuando una persona en duelo finalmente se rinde a la prenda, finalmente abre la puerta sellada, finalmente dice con todo el corazón: «Te entrego en las manos de Dios». Hay un movimiento en el cielo, un aligeramiento, un brillo, como si un peso hubiera sido quitado no solo de los hombros de los vivos, sino también del alma del difunto. Porque enseñó que nuestro apego desordenado puede convertirse, sin que nunca lo pretendamos, en una especie de cadena que envolvemos alrededor de aquellos a quienes amamos, y que cuando soltamos con fe y oración, no los perdemos, los liberamos, y nos liberamos a nosotros mismos en el mismo instante. Dijo que las lágrimas que derramamos al rendirnos no son lágrimas de pérdida, sino lágrimas de liberación, y que los ángeles las recogen y las ofrecen ante el trono de Dios como incienso. Reflexionen sobre el peso de eso, hermanos y hermanas. El mismo acto que más han temido, el soltar, es el acto que el cielo ha estado esperando que realicen. Y sé cuán profundo llega este miedo, porque me he arrodillado a su lado en 100 hogares. He visto a un padre aferrar el pequeño zapato de un niño que se fue antes de tiempo, con los nudillos blancos, todo su cuerpo temblando, como si el zapato fuera el último hilo que lo mantenía unido a un mundo que aún tenía sentido. He visto a una viuda de 80 años que no pudo, después de 4 décadas, quitar las camisas de su esposo del armario, que se vestía cada mañana frente a ellas como si él todavía la viera desde la tela. Me he sentado con un joven que dormía cada noche con la bufanda de su madre enrollada en la mano, aterrorizado de que si soltaba los dedos siquiera una vez, el último calor de ella se drenaría del mundo para siempre. Esto no es debilidad, mis queridos amigos, es amor que aún no ha aprendido dónde colocarse. Es amor que busca a la persona y en su lugar cierra la mano alrededor de la tela, y luego entra en pánico porque la tela está terriblemente fría. Y la crueldad más profunda de esta herida es que cuanto más apretada cierra la mano, más fría se vuelve la tela, hasta que el alma en duelo se queda aferrada a un frío que se burla del calor mismo que desesperadamente desea preservar. Hay una mujer en el Evangelio que entendió algo sobre la tela y sobre el poder de Dios que quiero presentarles ahora, porque su historia está escrita para este preciso momento, en el Evangelio según San Lucas, en el 8º capítulo. Durante 12 largos años había sufrido un flujo de sangre que ningún médico pudo sanar, 12 años de impureza, de ser mantenida a distancia, de no poder ser abrazada, de ver la vida pasar a su lado mientras ella permanecía aparte, derramada, agotada y sola. Había gastado todo lo que tenía y estaba peor, no mejor. Y entonces oyó que Jesús pasaba, y dijo dentro de sí: «Si tan solo puedo tocar el borde de su prenda, quedaré sana». ¿Lo ven, hermanos y hermanas? Buscó tela. Pero escuchen la diferencia, escúchenla atentamente, porque es todo. No buscó tela para retener el pasado, buscó la prenda del viviente para tocar el futuro. Se abrió paso entre la multitud, extendió su mano temblorosa y agarró el borde mismo de su túnica, y en ese instante el flujo de sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana. Y nuestro Señor se detuvo y dijo: «Alguien me tocó, pues percibí que el poder salió de mí». Y cuando la mujer asustada se acercó y cayó ante él y confesó toda la verdad,
Él no la reprendió. La miró con infinita ternura y dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Esa es la diferencia entre el paño que sana y el paño que encadena. El paño de los muertos, aferrado con miedo, te arrastra de vuelta a la tumba. Pero el borde del vestido de Jesucristo, asido con fe, te impulsa hacia la vida. Y he aquí el secreto oculto en su historia, el secreto que Fray Pío comprendió en su propia carne herida. El poder nunca estuvo en la tela en absoluto. El poder estaba en aquel que la tela tocó y en la fe de quien se extendió. Cuando sueltas la prenda de tu ser querido y en cambio te extiendes, con esa misma mano temblorosa, hacia el borde del Señor que conquistó la muerte, sentirás lo mismo que sintió esa mujer: el calor que regresa, el flujo del dolor que se seca, la fuerza que vuelve a miembros débiles durante años. 12 años sufrió ella, y terminó en un solo toque de fe. 7 años sufrió Margarita, y terminó en una sola noche de entrega. Sea cual sea el tiempo que hayas sufrido, te digo con la autoridad del Evangelio, puede terminar y puede terminar pronto, en el momento en que tu mano suelte el paño frío del pasado y en cambio se extienda hacia el borde vivo de Jesucristo. Y es precisamente esa extensión diaria y deliberada hacia el Señor, lo que Fray Pío tejió en cada uno de los 21 días que nos dejó. Él sabía que la mano humana no puede ser simplemente ordenada a abrirse. Debe ser suavemente enseñada, día a día, a desapretarse, y se le debe dar algo mejor que sostener. Eso es lo que esos 21 días ponen en tu agarre, página a página. Las exactas oraciones de entrega, las palabras para decir sobre la prenda antes de lavarla, la bendición para rezar al darla a los pobres, el escudo para sellar tu hogar cada noche, de modo que ninguna presencia falsa pueda falsificar al ser querido que has liberado. Si tu mano todavía está cerrada esta noche alrededor de algo que no puedes nombrar, que sea esta la noche en que comiences a abrirla, no hacia el vacío, sino hacia la mano del propio Fray Pío, que te espera en ese comentario fijado debajo de esta enseñanza para guiarte a través del pasaje de la habitación cerrada hacia la mañana. No cargues esta herida un año más. No la cargues una semana más. Extiéndete hacia el borde esta noche. Y por eso no esperaré para orar por ti, lo decretaré sobre ti ahora, en esta misma hora. Ahora mismo declaro que los 12 años, los 7 años, los 40 años de aferramiento se rompen en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo decreto que el frío en tus manos está siendo calentado por el fuego vivo del Espíritu Santo, que los dedos apretados alrededor de la tela del pasado se están abriendo, suave y sin vergüenza, y llenándose en cambio con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Decreto en el momento presente que el flujo de tu dolor que ningún médico pudo curar se está secando en su fuente, y que la fuerza está regresando a miembros largos débiles. Decreto que no estás impura, no expulsada, no apartada de la vida, sino una hija amada, un hijo amado a quien el Señor se vuelve incluso ahora y llama hacia adelante y mira con ternura. Y decreto que el amor que temías perder no está en el paño, y nunca lo estuvo, sino que está sellado para siempre en el corazón del Cristo resucitado, seguro, cálido, esperando y completamente fuera del alcance de la muerte. Recíbelo ahora. Deja que tu mano se abra, que la curación comience, porque hay una última cosa que debo poner ante ti, el corazón más íntimo de todo lo que te he traído esta noche, y es esto, todo lo que les he presentado esta noche, cada advertencia sobre la prenda doblada dejada en el cajón, cada enseñanza sobre la puerta que debe cerrarse y la presencia que debe liberarse, nunca tuvo la intención de dejarlos con miedo. Tuvo la intención de llevarlos aquí, al único secreto que prometí desde el principio y que he guardado hasta este momento final, la verdad más devastadora de todas, que es que el enemigo no tiene poder sobre un alma que ha aprendido a orar como oraban los santos. Fray Pío lo sabía, lo vivió en su propia carne, a través de noches de tormento que habrían quebrado a cualquier otro hombre, y no sobrevivió a ellas por accidente.
sobrevivió a ellas con método, con disciplina, con una armadura diaria de oraciones exactas repetidas en un orden exacto, y es ese mismo método, recopilado palabra por palabra, lo que los espera ahora en el primer comentario fijado debajo de esta enseñanza, en el libro llamado Los 21 días con Fray Pío. Ábranlo esta noche. No permitan que esta sea una lección más que sintieron profundamente y luego olvidaron por la mañana. Que sea la noche en que su protección finalmente comenzó. Si estas palabras han llegado a un rincón oculto de su corazón, entonces hagan algo con esa gracia antes de que se desvanezca. Presionen el botón que muestra que aman este mensaje, no por mí, sino para que la mano del algoritmo lo lleve a otra alma que ya se despierta esta noche junto a un armario que teme abrir. Suscríbanse y háganlo como un acto de fe silenciosa, como una forma de decir que quieren seguir caminando por este camino estrecho y santo en compañía de los santos. Y si hay un nombre que surge en su mente ahora mismo, una madre, un hermano, un amigo que aún se aferra a la ropa de alguien a quien enterraron, compartan esta enseñanza con ellos como la caridad más verdadera que puedan ofrecer, porque ustedes pueden ser la única mano que Dios ha colocado a su alcance. Escriban en los comentarios las palabras que rezamos juntos. Fray Pío, intercede por mí, y que el cielo oiga que estuvieron aquí, porque la habitación que ha estado sellada tanto tiempo puede abrirse. Las manos frías pueden calentarse, la prenda puede liberarse, y el ser querido puede ser encomendado al fin al único corazón lo suficientemente fuerte para sostenerlos, el corazón del Cristo resucitado que ya ha vencido la tumba. Ya no tienen que tener miedo del cajón oscuro, o de la casa silenciosa, o de la noche larga, porque el mismo Dios que llamó a Lázaro fuera del sepulcro, los está llamando ahora fuera de su dolor y hacia la mañana. Vayan, abran el libro, comiencen los 21 días, y vean lo que el Señor hará en una vida finalmente entregada a Él. El sepulcro está vacío, la piedra ha sido removida, y su sanación, amados, solo acaba de comenzar.